La bienvenida a Guillermo Rocamora, que es el director de esta película La libertad es una palabra grande, un documental que se estrenó en el marco de la Semana del Documental del Doc Montevideo el viernes y que tuvo la presencia de Mohamed, que es su protagonista. ¿Quién es Mohamed? Es uno de los 6 expresos de Guantánamo, el único palestino de los 6 que vinieron a Uruguay en 2014 y que esta película sigue en lo que es su inserción en la sociedad. Bienvenido, Guille, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Un placer recibirte y ya de paso decimos que esta película se estrena de manera comercial mañana en varios cines. Sí. ¿Por qué hacen esta película? Bueno, cuando ellos llegaron a Uruguay, el productor Santiago López Sí. Se puso a insistir de que había que hacer una película y a mí me parecía que no había una película, que había una noticia, porque además los medios estaban alrededor de ellos, medios de prensa internacional, ya como mucho relajo, pero Santiago insistió y bueno, nos fuimos acercando al tema y a conocerlos de a poco. Y bueno, en un momento, claro, nos dimos cuenta que había una película muy interesante que hacer, no sobre Guantánamo, sino sobre esta segunda oportunidad que les daba la vida, en este caso a Mohamed. Claro, porque en realidad me imagino que por eso tu rechazo al comienzo, porque uno lo primero que piensa es que vamos a preguntarle sobre la tortura, sobre las condiciones inhumanas, claro, sobre por qué cayó preso, en fin. Eso, claro, era como pararse de vuelta en un lugar de prejuicio, de morbo, que no nos interesaba y que además ya para eso ya era viejo, digamos. Todos sabíamos qué significaba Guantánamo y por lo que habían pasado. Entonces había que encontrar ese otro relato más humano, más de esa nueva oportunidad, esa cosa a escala bien de persona, digamos, ¿no? Y cuando, digamos, aceptaste el desafío, ¿no? Ahora después vamos a lo que es Mohamed, que es el protagonista, pero cuando aceptaste el desafío, ya el planteo fue, vamos a tratar de relatar cómo vive, cómo se inserta en la sociedad, o no sabías bien por dónde ibas. En realidad nosotros comenzamos tuvimos una reunión con él, le planteamos que nos interesaba, claro, retratar su vida a partir de ahora, que íbamos a tocar el pasado en algún momento, porque el pasado sigue siendo parte, sí, es un fantasma que lo persigue, pero que sabíamos que nos interesaba el hoy, digamos, ¿no? El cuento de a partir de ahora. Lo que sí, no estaba tan claro cuáles eran esas escenas que iban a relatar eso, digamos, ¿no? Entonces eso fue un poco ir afinando el ojo a lo largo del rodaje, sabiendo qué era lo que más se adecuaba a contar esa nueva oportunidad que estaba viviendo. Claro, como pasa en realidad en muchos documentales, ¿no? Que en el montaje se el relato se termina de definir. Sí, nosotros filmamos 100 horas. ¿Qué tal? Y editamos 70 minutos, ¿no? Tuvimos 8 meses montando. ¿Y 2 años con sí, él? 2 años y medio de rodaje y 8 meses de montaje, sí. ¿Por qué Mohamed y no otro? Bueno, eso fue un poco en complicidad con Mirza, que fue nuestro contacto. Cristian Mirza. Él fue el encargado de hablar y nos planteó que Mohamed era el que él veía con mejor perfil para un proyecto así. Y bueno, fue como eso, nos planteó, nosotros le dijimos que sí, que nos parecía interesantísimo, porque él era palestino, estaba casado, o sea, había como elementos casado con un uruguayo, había elementos que parecían fuertes como premisa y bueno, así surgió. Yo ahora fuera de aire te decía, ¿no? Que a mí, honestamente, con la mano en el corazón, me parece una muy buena película, un peliculón, sobre todo porque además en todo lo que tiene que ver con los expresos de Guantánamo, un poco Dijab era siempre la noticia, siempre daba la nota, como se dice, entonces un poco pasaban desapercibidos los otros hombres y uno no conoce la interna de cómo vivían o cómo trataban por lo menos de vivir. Y esta es una película que por lo menos a mí me interpeló como parte de esta sociedad en cómo somos con el otro, ¿no? Sí. Y hoy lo decía, que yo sentía que somos amables, pero totalmente indiferentes. Sí. O sea, en realidad en lo que muestra la película, nadie lo trata mal. Yo sé que por ahí hubo alguna escena que de repente algo le dijeron por ahí, pero en realidad creo que la sociedad uruguaya no lo trata mal, pero no le da una oportunidad. No, de hecho, él está muy agradecido a su uruguaya y se siente muy cómodo porque él siempre dice que acá vive sin militares, ¿no? Como dice él, porque claro, en Palestina siempre estaba rodeado de militares y de controles y checkpoints, no sé qué. Y después la cárcel. Y después la cárcel. Y acá siente que eso no pasa y está muy agradecido a la gente es amable con él, pero es como decís, esa amabilidad no se traduce en ofertas concretas de trabajo o aperturas más allá de eso, de la amabilidad. Por ejemplo, su esposa que usa el pañuelo,
ha vivido muchas situaciones de discriminación, tanto en su trabajo como, no sé, a la hora de ir a una comisaría a hacer un trámite, que en la comisaría le digan, sáquese el gorro, claro, señora. No, pero no es un gorro. ¿Sí? O sea, así, o sea, la comunidad árabe para nosotros es muy distante y tenemos como toda la antipublicidad, digamos, ¿no? Recibimos siempre eso. Y a mí también pasó un poco lo que a vos durante el proceso. Yo creía que éramos otro tipo de sociedad, digamos, ¿no? Siendo un país hecho por inmigrantes, me parecía que íbamos a tener otra apertura y no sentí eso. Sí hay gente muy amable, y sí, no es que está siendo hostigado por la calle, ni mucho menos, pero ese otro nivel que vos decís, sí es muy difícil. Y eso que lo muestra claramente en la película también, me imagino que se resolvió en esto, en el montaje, en ustedes darse cuenta de esto, ¿no? Que sí, decís, cuando vos pones todo junto, claro, en la sociedad, alguien que llega y sobre todo con su estigma, ¿no? Claro, cuando vos pones todas juntas las escenas, todo adquiere una relevancia, ¿no? A la hora de montar, una relevancia distinta. Y sí, claro, va ganando en fuerza, ¿no? Esa cosa de que él va a cobrar, de que cada vez de repente hay menos plata, porque en un momento el programa se fue recortando, de que una de las personas que los coordinan a ellos le dicen, bueno, estamos encontrando dificultad de los empleadores, porque bueno, el caso de ustedes, ¿no? Le dice como así, como que era evidente que no los contrataban porque venían de Guantánamo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante que la película muestra el lado B de lo que se ha visto hasta ahora de estos personajes que llegaron a Uruguay. No es la noticia común, es el relato a escala humana de un personaje, de una persona intentando comenzar de vuelta, vivir en libertad, que me parece que también eso nos interpela un poco de que todos para vivir en libertad necesitamos un trabajo, una estabilidad, una comodidad. O sea, ¿qué es la libertad? Como bien dice el nombre, ¿qué es la libertad? Sí. Yo creo que eso está bueno de reflexionar y que nos sirva también esta historia para reflexionar sobre todo los inmigrantes que están viniendo ahora de Venezuela, de Cuba, donde sea, ¿no? Una ganancia de la película, que en eso creo que también tuvieron suerte, pero ni que hablar que ahí está el vínculo director, productor con el propio protagonista, es que uno realmente entabla empatía con Mohamed. O sea, voy a decirlo como en palabras comunes, es como uno dice, es un tipo bien, es un tipo que realmente quiere laburar, quiere ser un buen padre, quiere ser un buen esposo, quiere ser un buen ciudadano. Sí. Le mete mucho empeño a eso. Es un tipo macanudo. Es un tipo macanudo. Sí, es un tipo macanudo, pero no consigue trabajo, y no consigue trabajo hasta hoy. No, hasta hoy no consigue trabajo. Eso es increíble. Sí. Bueno, nosotros establecimos, o sea, nos interesaba contar el relato humano y para eso nos parecía importante tener un acceso que muy generosamente él y su esposa nos abrieron a la intimidad, digamos. Nosotros, hay una escena donde estamos al otro día que nació su hija ahí en su casa, o sea, teníamos realmente un acceso muy, muy importante por la generosidad de él y de su señora. Y eso permite para mí mostrar a la persona, digamos, ¿no? Esa empatía que vos sentís, porque nosotros retratamos realmente a la persona que vimos y que acompañamos durante todo este proceso. No hay una ficción, no hay una construcción del personaje para que caiga de una manera o de otra. No, es él. De hecho, no hay ni siquiera una manipulación de decirle parate acá, movete así. Nosotros siempre, la premisa fue, nosotros te vamos a acompañar y somos invisibles acá, y así fue todo el tiempo. Y eso, todo lo que ven es parte de esos intentos de él y esa búsqueda. Pero ese no casting es brutal, porque la intensidad de la mirada de él y cómo a lo largo de la película, mientras transcurren los minutos, te das cuenta cómo él va entrando en una desesperación. Sí. Porque decíamos, para cualquier persona, entiendo yo, no poder trabajar, no poder darle sustento a su familia es tremendo. Pero encima en su religión es todavía pesa más un poco importante. más. Sí, ellos, el trabajo del hombre y tener hijos es como fundamental en su cultura, y entonces él lo vive con mucha vergüenza. Él vive con vergüenza hasta que el Estado lo subsidie, digamos, ¿no? O sea, él no es lo que querría. No, le gustaría tener un trabajo y no necesitar de nadie, ¿no? Y además también el programa ha sido insuficiente, ellos llegaron al mismo tiempo que las familias sirias, que tenían otro programa como mucho más bueno o más grande a nivel de dinero, entonces la verdad que les costó mucho comprender que era otro tipo de programa, o sea, siempre sintieron como esa cosa de parte del gobierno de que no estaba bien armado todo, ¿no? Ay, no, se desliza un poco en la construcción de la película, que la manera en la que llegaron no fue la más ideal o responsable, digamos, ¿no? Sí, yo siempre digo que la sensación fue que como que se trajeran unos estudiantes del interior a estudiar a Montevideo, ¿no? Esa cosa como
traemos una barra, los ponemos en una casa y les damos una mano, ¿viste? Y realmente la situación de ellos, religiosa, cultural, de dónde venían, era mucho más compleja que eso y necesitaban realmente una contención y un acompañamiento, para mí, más grande del que se tuvo. Evidentemente las instancias que vos lo ves ahí en la película no son las únicas que él tuvo con el gobierno. Estas son las que nosotros tuvimos acceso. Hay un montón de conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con otras personas de otras organizaciones que nosotros no tuvimos acceso a pesar de que lo pedimos. Digamos. Igual, por ejemplo, es impresionante que varias de las escenas transcurre donde él va a cobrar el dinero, sí, que me decías que... Cedu. Y sin embargo, que se supone, ¿no? Esto no quiero ser una crítica, pero es la realidad, que se supone que la gente que trabaja ahí está preparada para lidiar con personas que están en la situación de Mohamed o de otros refugiados y también tiene esa cosa, sí, de, oh, soy amable, pero bueno, no sé, sí, ni siquiera sí, trato de que me entiendas, de hablar despacio, de entender que está enfrente a una persona que maneja el idioma muy limitadamente. Claro, pero que habla muy bien inglés, por ejemplo. Sí, pero hay un personaje que incluso dice, bueno, yo no hablo inglés ni me interesa. Claro. Sí, sí, ahí para mí... duele la película, sí, para mí lo que duele. Para mí lo que faltó ahí fue como encontrar eso, interlocutores que comprendieran más culturalmente, ¿viste? Yo creo que esta película también lo que abre es eso, a que la diferencia cultural es muy grande, hay que estar muy abierto a eso, ¿viste? A entender de que la religión y la vida, en el caso de ellos, no son cosas separadas, no practico religión un día y está todo junto, que no es que piden algo por capricho, porque es realmente muy importante para ellos la religión. Sí, lo decíamos, estamos en el país más laico, claro, que hay, entonces es como inentendible, claro, pero para ellos es, claro, no es un tema de capricho, no, que de repente al parto de la señora lo atienda un médico o una médica, no es lo mismo, no, claro. Es un tema de y son de cosas de fondo muy importantes, sí, sí, no son cosas... no lo entendemos. No, nos cuesta mucho, yo creo que eso es interesante para reflexionar un poco también, sí, digamos, qué apertura hay que tener a determinadas cosas que no conocemos o que no compartimos porque las vivimos de otra manera, ¿no? Gran película, Guillermo. La Muchas verdad gracias que por la invitación. le deseo todo el éxito. Ojalá que la gente se anima, rompa como ese prejuicio que todos lo tenemos, no digo por el tema, sino de ir a ver los documentales, claro, al cine y pagar la entrada, decir, bueno, esto es parte de una salida y que vaya y lo hagan, porque además de que la película en ningún momento te aburre, ni mucho menos, que eso también vale decirlo, porque muchas veces los documentales son súper interesantes, pero de repente nos aburren un poco. No es aburrida para nada y nos moviliza. Sí, yo creo que además lo que hace la película es arranca el debate, digamos, ¿no? Tira temas arriba de la mesa, tira preguntas y eso está bueno para el después de la película. Charlar bastante y remover un poco. Bien. Guille, ¿se estrena mañana en qué salas? Mañana va a estar, sí, en Movie Montevideo Shopping, en Live 21, en Torre de los Profesionales, en Cinemateca y en la sala 2 de la B de la Nelly Goitín. Bueno, un montón de opciones. La libertad es una palabra grande, sí lo será. Usted ve la película y lo va a entender mejor que de ninguna otra manera explicada. Gracias, Guille. Muchas gracias.